Guadalupe Solís tenía 23 años y estaba embarazada de 7 meses. Su vida se había derrumbado tan lentamente que casi no lo percibió, hasta verse completamente entre los escombros. Aprendió desde temprano que algunos dolores no hacen ruido, no gritan, no sangran por fuera y no dejan marcas visibles. Se quedan guardados dentro del pecho como piedras en el fondo de un río, quietas, pesadas, capaces de ahogar a alguien por dentro sin que nadie alrededor perciba el naufragio. Julián Peña había entrado en su vida con la sonrisa de quien sabe exactamente lo que los otros necesitan oír. Era un comerciante de modales elegantes y palabras bonitas. El padre de Guadalupe, un hombre bueno, pero asustado con la idea de dejar a la hija sola en el mundo, vio en él la solución para el miedo que lo consumía en silencio. «Él va a cuidar de ti después de que yo ya no esté aquí», decía el padre con los ojos humedecidos, y Guadalupe, que amaba al padre con una devoción que a veces dolía, dijo sí cuando su corazón gritaba para decir no. El matrimonio duró 2 años, pero ese tiempo envejeció su alma una década. Julián no la agredía físicamente, él hacía algo peor, destruía su esencia. Con palabras calculadas, silencios que cortaban más que gritos y miradas de desprecio, lanzadas delante de otros, él la encogía por dentro, mientras ella era obligada a sonreír por fuera. Cuando Guadalupe descubrió el embarazo y se lo contó con el corazón en la mano, Julián ni siquiera se movió de la silla donde bebía. «Resuelve eso», dijo él con una frialdad que helaba el aire. «No tengo interés en ningún hijo». Cuando ella respondió que no haría tal cosa, él simplemente se fue, sin gritar, sin golpear la puerta. Partió dejando atrás todo lo que ya no le servía, incluida Guadalupe. Antes de saber lo que le ocurrió a Guadalupe, quiero hacer una pausa y hablar contigo que me estás escuchando ahora. Sean muy bienvenidos al canal Los Corazones Enamorados, un lugar donde las historias de amor llegan con toda la fuerza, el dolor y la belleza que el corazón humano es capaz de cargar. Son historias únicas, hechas especialmente para ustedes, y me siento inmensamente feliz de saber que elegiste estar aquí conmigo hoy. Puedo imaginar que, así como yo, estés en un rinconcito cómodo, con tu bebida preferida en la mano, tal vez trabajando mientras me escuchas, sintiendo cada palabra de esta historia e imaginando cada escena, o incluso comparando tu historia con la de Guadalupe. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué estás haciendo mientras escuchas esta trama, que te garantizo tendrá un final sorprendente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Esta es solo una de las muchas historias que vamos a vivir juntos, historias que prueban que incluso cuando todo parece perdido, el amor verdadero siempre sabe encontrar su camino. El padre de Guadalupe murió 3 meses después del abandono de Julián. Murió pidiendo perdón con los ojos, porque la voz ya no obedecía más. Y ella perdonó, porque el perdón era todo lo que tenía para ofrecer en aquel momento, y porque sabía que él había actuado por miedo, no por maldad. Pero el perdón no borró la soledad que se instaló en cuanto el cuarto de él quedó vacío. Fue entonces cuando Guadalupe se acordó de la cabaña. La propiedad había pertenecido a su difunta madre, que murió dando a luz a Guadalupe. Era el único lugar en el mundo donde sentía que podría pertenecer a algún sitio. Vendió lo que había quedado de la casa sencilla en la ciudad, juntó lo poco que cabía en una maleta de mano, y con la valentía que le quedaba, partió. El valle la recibió con una mañana clara y luminosa que parecía una promesa. La cabaña estaba cubierta de hiedra, el huerto abandonado y el techo con tejas rotas, pero el arroyo corría cristalino entre las piedras, como siempre había corrido. Cuando Guadalupe cruzó la puerta verde descolorida y sintió aquel olor a madera vieja, tierra y tiempo, se detuvo en medio de la sala y cerró los ojos, solo sintiendo. «Estoy en casa», se dijo a sí misma. Allí reconstruiría su vida. Criaría a su bebé lejos del mundo que la había lastimado tanto, y jamás permitiría que otro hombre volviera a destruir lo que quedaba de su alma.
Con 7 meses de embarazo, el vientre pesado transformaba cada movimiento en una batalla silenciosa. Guadalupe recogía raíces en la pequeña huerta mientras el sol brillaba fuerte y dorado sobre el valle, haciendo que el arroyo cercano cintilara como plata líquida. Las colinas cubiertas de hierba alta danzaban con el viento y las flores silvestres salpicaban los campos. La vieja cabaña de madera quedaba allí en el centro, con las paredes oscurecidas por el tiempo, pero sólidas y acogedoras. No era una mansión, no tenía lujo, pero era su hogar. Ella estaba arrodillada en la tierra mojada cuando un sonido extraño rasgó el silencio de la mañana. Un relincho agudo y desesperado que venía desde la dirección del arroyo, seguido de un estruendo violento y después un silencio aterrador que parecía paralizar el mundo. Sus instintos le decían que se quedara donde estaba, pero el corazón bondadoso que Julián había intentado destruir sin éxito no le permitió ignorar la petición de auxilio. Con esfuerzo, se apoyó en una estaca de madera, se levantó suavemente, se limpió las manos en el delantal gastado y caminó hacia el arroyo con pasos decididos, a pesar del miedo. Al llegar a la orilla y ver la escena, se detuvo, atónita. Un hombre estaba caído boca abajo en el barro, con los brazos extendidos, como si hubiera intentado amortiguar la caída. A su lado, un caballo de pelaje castaño oscuro intentaba mantenerse de pie con dificultad, la pata delantera levantada en un ángulo preocupante y los ojos abiertos de susto. La ropa del hombre era de alguien que no conocía la necesidad, una casaca de lana gruesa con botones dorados, chaleco bordado y botas de cuero fino, ahora cubiertas de barro. Estaba inmóvil, pero aún respiraba. Guadalupe no lo pensó 2 veces y fue hacia él. Se arrodilló con dificultad, lo giró de lado y vio su rostro por primera vez. Era joven, tal vez unos 30 años. Tenía el rostro fuerte, la mandíbula cubierta por una barba bien recortada y el cabello oscuro pegado a la frente. Había un corte profundo encima de la ceja derecha que sangraba con una frecuencia preocupante. Cuando ella tocó sus costillas con cuidado, él gimió bajo, un sonido que venía de muy adentro, de donde la conciencia aún intentaba mantenerse encendida. «Señor, ¿puede oírme?», preguntó Guadalupe con preocupación genuina mientras lo sacudía levemente. Los ojos de él se abrieron por un segundo. Eran de un castaño tan oscuro como profundo, pero estaban desorientados mirándola sin realmente verla. Entonces se cerraron nuevamente. «Va a estar bien», dijo ella, más para sí misma que para el hombre caído. «No voy a dejarlo aquí». Llevarlo hasta la cabaña fue una de las cosas más difíciles que Guadalupe había hecho en su vida. Él era alto, pesado y oscilaba entre momentos de semiconciencia y desmayo completo. El dolor en la espalda la dificultaba a cada paso. Fueron despacio, con paradas frecuentes, 2 cuerpos luchando contra la gravedad y el dolor. Cuando finalmente lo acostó en la cama del único cuarto, Guadalupe se quedó parada por un largo momento, solo recuperando el aliento. Después fue a calentar agua. Cuidó de las heridas con las manos de quien aprendió a curarse a sí misma porque ya no había nadie más para hacerlo. Limpió el corte de la ceja, suturó la herida con hilo fino, vendó las costillas fracturadas con retazos y cambió la ropa empapada de él por una camisa vieja de su padre. Él no despertó ni una sola vez durante el proceso. Cuando finalmente terminó, fue a cuidar del caballo. El animal estaba tembloroso a la sombra de un roble, pero cuando Guadalupe se acercó hablando bajo, con aquel tono suave que usaba con los animales desde niña, él se calmó. Dejó que ella evaluara la pata hinchada, aplicara una pasta de hierbas y miel y lo condujera al pasto. Cuando el caballo apoyó el hocico en el vientre de Guadalupe con una delicadeza sorprendente para un animal tan grande, ella inspiró hondo y susurró mientras lo acariciaba. «¿Qué les pasó? ¿Y quién es ese hombre en mi cabaña?» Guadalupe no durmió aquella primera noche. Se quedó acostada en el suelo de la sala con 2 mantas finas, sintiendo que la espalda le dolía y escuchando. Escuchaba la respiración del hombre en el cuarto de al lado, pesada, irregular, pero viva.
Había un extraño dentro de su casa. Por la ropa era un hombre de posesiones. Por la expresión cuando despertó, un hombre perdido. Por todo lo demás, un desconocido completo. Y ella estaba embarazada de 7 meses, sola, sin nadie a quien recurrir. El miedo era real. Julián se había encargado de convertir el miedo a los hombres en algo permanente en su vida. Pero estaban aquellos ojos, los ojos que se habían abierto por un segundo en la orilla del arroyo, profundos, desorientados, sin ninguno de los signos de peligro que ella había aprendido a identificar. Había en ellos solo confusión y dolor. «Que seas una persona buena», rezó ella en la oscuridad. «Por favor, que seas una persona buena». Con esa oración sin destino cierto, Guadalupe Solís se durmió. El grito llegó de madrugada, alto, desorientado, cortando el silencio como una cuchilla. Guadalupe se levantó tambaleante, atravesó la sala y abrió la puerta del cuarto. Él estaba sentado en la cama, apretándose la cabeza con las manos, el rostro contorsionado. Sus ojos oscuros giraron en dirección a ella, no con rabia ni amenaza, sino con pánico puro. El pánico de quien despierta sin saber quién es o dónde está. «¿Dónde estoy?», dijo él con la voz ronca y quebrada. «¿Quién es usted? ¿Qué me pasó?». Guadalupe dio un paso cuidadoso hacia dentro del cuarto, usando la voz más calmada que pudo reunir. «Mi nombre es Guadalupe Solís. Lo encontré caído en la orilla del arroyo ayer por la mañana. Se cayó del caballo y yo lo traje a mi casa. Cuidé de sus heridas. Su caballo está en el pasto y ahora está bien». Él procesó cada palabra con una atención febril. Sus ojos recorrieron el cuarto, la ventana, las paredes, el techo. Entonces volvió la mirada hacia ella. «¿Y mi nombre?», preguntó él con la voz casi inaudible. «¿Sabe mi nombre?». «No», respondió ella. «Usted no me lo dijo. Estaba inconsciente cuando lo encontré». El silencio que siguió pesó en el aire como algo físico. Él bajó la mirada hacia sus propias manos abiertas sobre la manta. Cuando volvió a mirarla, Guadalupe reconoció aquella expresión. Era la mirada de alguien que había perdido el suelo bajo los pies. Ella había sentido lo mismo cuando Julián se fue. «No sé quién soy», dijo él, y la voz no era una declaración, era una confesión. «No puedo recordar nada, ni mi propio nombre». Guadalupe se quedó inmóvil por un momento. Después entró en el cuarto y se sentó en la silla vieja apoyada contra la pared, manteniendo distancia, pues él seguía siendo un desconocido. Dijo con la voz firme, aunque temblara por dentro: «Entonces vamos a resolver una cosa a la vez. Primero, usted está herido, pero va a estar bien. Segundo, su caballo está bien. Tercero…» Hizo una pausa. «¿Tiene hambre?». Él parpadeó sorprendido. Entonces su estómago respondió antes de que él pudiera hacerlo, un rugido largo e inconfundible que dijo más que cualquier palabra. Por un momento, breve, brevísimo, algo que podría ser el comienzo de una sonrisa tocó sus labios, y Guadalupe Solís, que había jurado que nunca más se preocuparía por ningún hombre mientras viviera, sintió que el corazón daba un paso en una dirección que aún no reconocía. Pero el valle ya lo conocía. La mañana siguiente llegó con frío y luz baja. Guadalupe encendió el fogón y calentó una tetera. Preparó una papilla de avena con miel y cáscaras de naranja secas. Cuando oyó movimiento en el cuarto, no se volvió. Él apareció en el marco de la puerta vistiendo la camisa vieja de su padre, arrugada por el sueño. El cabello oscuro estaba despeinado y los ojos aún cargaban el peso de quien no había descansado de verdad. «Buenos días», dijo Guadalupe sin volverse. «Buenos días», respondió él con la voz ronca. Comieron en silencio. Ella lo observaba de reojo mientras fingía mirar por la ventana. La luz de la mañana iluminaba su rostro de forma diferente a la lámpara de la noche anterior. Cejas oscuras, ligeramente fruncidas, como si el rostro guardara un hábito antiguo de preocupación. Ojos castaños que, sin el pánico, parecían más tranquilos, profundos como agua quieta. Cuando terminó,
Él dejó la cuchara en el cuenco con cuidado y dijo: «Necesito un nombre. Si no sabemos el mío de verdad, puede ser cualquier cosa. No puedo ser llamado nada». «Por ahora lo llamaré Señor», dijo ella, levantándose. «Cuando recuerde su verdadero nombre, avíseme». Él pareció considerar una objeción, pero permaneció en silencio. «Mientras esté aquí», continuó Guadalupe volviéndose hacia él con la mirada directa, «usted duerme en la sala y yo duermo en mi cuarto. Usted me ayuda con las tareas y yo cuido de sus heridas hasta que esté bien. Haremos todo de forma respetuosa, ¿está entendido?». Lo que Guadalupe aún no sabía era que, al abrir la puerta de aquella cabaña a un extraño sin nombre, estaba abriendo también la puerta al amor más improbable de su vida. «Entendido», respondió él, sin dudar. Y entonces, con una gratitud sincera que no quiso ocultar: «Gracias por acogerme». Guadalupe solo asintió y fue al establo a ver el caballo, intentando no dejar traslucir cuánto pesaron aquellas 4 palabras en su corazón. En los días que siguieron, una cosa quedó clara rápidamente: el hombre sin nombre sabía trabajar. No era el trabajo vacilante de quien nunca había hecho nada con sus propias manos, era competencia real. Guadalupe observaba la forma en que sostenía el hacha, el ángulo preciso de los golpes y la economía de movimiento de quien había repetido esa acción suficientes veces para que el cuerpo supiera qué hacer sin necesitar pensar. Las costillas aún dolían. Ella lo veía por la forma en que él se detenía cada 10 golpes, llevaba las manos a las vendas y respiraba hondo antes de continuar. Pero no se detenía. Guadalupe reconocía aquella terquedad. Era la misma que la había hecho arrodillarse en la huerta a los 7 meses de embarazo para plantar semillas que tal vez ni siquiera llegaría a cosechar sola. En el segundo día, él arregló la bisagra rota de la puerta del establo. Después, reparó la tabla podrida en el suelo de la cocina que ella venía esquivando desde hacía semanas. Encontró un agujero en el techo del corral y lo cubrió con tablas extra que encontró en el establo. Eran cosas pequeñas, cosas que ella no había pedido. Por la noche, mientras Guadalupe cambiaba las vendas y aplicaba una pomada de caléndula, él permanecía callado. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de ella con una atención que a veces la hacía sentirse observada, pero no de la forma que había aprendido a temer. Aquella mirada era diferente. Era una mirada que preguntaba, sin juzgar. «¿Con quién aprendió eso?», preguntó él en una de aquellas noches. «Con la necesidad», respondió ella sin levantar los ojos. Él guardó silencio por un momento. «Eso quiere decir que no hubo nadie para enseñarle», dijo él, y la voz no llevaba lástima, sino comprensión. Guadalupe terminó el nudo de la venda y retrocedió. «La necesidad enseña», dijo ella simplemente, y fue a la cocina a lavarse las manos. Fue en el 5.º día que fueron juntos al establo. La pata de centella había mejorado, pero aún exigía atención. Guadalupe sentía una intuición que no sabía nombrar del todo, solo la sensación de que el caballo tal vez pudiera alcanzar lo que las palabras aún no habían conseguido. Cuando abrió la puerta chirriante del establo, el animal estaba de pie en su rincón. En 1979, cuando los ojos de la bestia encontraron al hombre, el caballo relinchó, un sonido alto, claro y cargado de una alegría que no necesitaba traducción. Empezó a moverse hacia su dueño con una urgencia inconfundible. El hombre se quedó inmóvil en la entrada. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par mientras algo se movía en el fondo de aquella memoria vacía. Su mano se deslizó lentamente, casi por voluntad propia, y el animal apoyó el hocico en ella con la familiaridad de años de compañerismo. «Centella», dijo él de repente. La palabra salió antes de que pudiera ser pensada, venida de un lugar más profundo que la razón. El caballo respondió con un relincho suave, apoyando el cuello en el pecho del hombre con un cariño que no se finge. «Sé su nombre», dijo él, mirando a Guadalupe. Había en sus ojos una esperanza tan expuesta que ella necesitó un esfuerzo consciente para no dejar que aquello la afectara más de lo que pretendía.
¿Eso significa que estoy recordando? Significa que está recordando, confirmó ella con la voz controlada. Una cosa a la vez. Se quedaron en silencio por algunos minutos, él con la mano en el cuello del caballo y el animal apoyado en él, con la confianza que solo los años construyen. Guadalupe cambió la venda de la pata, mientras los dos se reencontraban de la única forma aún posible, sin historia ni palabras, solo presencia y reconocimiento. Cuando salieron del establo, el valle estaba quieto bajo el cielo gris de una tarde de otoño. Guadalupe miró a aquel hombre que aún no sabía quién era, y pensó, sin querer, que tal vez fuera posible conocer a alguien completamente, incluso antes de saber su nombre. Después apartó ese pensamiento. Tenía mucho que hacer. Los días fueron tomando una forma que Guadalupe no había planeado, pero que reconocía, la forma de una rutina compartida. Era aquella arquitectura invisible que se construye cuando dos personas habitan el mismo espacio y pasan, sin discutir, a encajar sus ritmos uno en el otro. Él se despertaba temprano, y ella también. Siempre había una taza esperando para que ella sirviera el té, fuerte y sin miel, como ella había descubierto que él prefería. Él salía para las tareas sin que ella necesitara enumerar lo que era necesario. Había aprendido a leer la propiedad y a ver lo que necesitaba hacerse. Por la tarde, cuando el sol quedaba más bajo, él volvía a entrar. Cenaban en la mesa con aquella mezcla de silencio y conversación que se había vuelto natural. Guadalupe notó eso en un miércoles cualquiera, notó que la convivencia se había vuelto natural, y se quedó quieta por un momento más de lo necesario, con la cuchara en la mano. ¿Cuándo se permitió que aquello ocurriera? Él nunca habló sobre el padre del bebé. Una vez, en una noche en que la conversación se había vuelto más fácil de lo habitual, la cena más larga y la chimenea más cálida, Guadalupe esperó la pregunta que no llegó. Casi se había preparado para ella. Pero él simplemente miró su vientre de 7 meses y, después levantó los ojos hacia ella con una expresión que decía claramente: «Sé que hay una historia ahí, pero no me corresponde preguntar». Y volvió a su té. Guadalupe lo notó. Guardó aquel gesto en el corazón. En una tarde en que él arreglaba una cerca del pasto y ella lavaba la ropa, él se detuvo de repente. Se quedó mirando el valle con aquella expresión de quien intenta acceder a algo que existe, pero que se niega a aparecer. ¿Cómo era su madre?, preguntó él de repente, sin volverse. Guadalupe dejó de frotar la ropa. «No lo sé», respondió después de un momento. Él adoptó una expresión de quien esperaba muchas respuestas posibles, pero no aquella. «Murió cuando yo nací», explicó Guadalupe, simplemente. «Nunca la conocí. Esta cabaña era de ella. Es donde me siento más cerca de alguien que nunca existió para mí como persona, solo como idea». «¿Y qué le dice la cabaña sobre ella?». Guadalupe miró la cabaña por un instante. «Que le gustaba la luz», dijo despacio, como si lo estuviera descubriendo mientras hablaba. «Las ventanas están orientadas hacia el lado correcto para recibir el sol de la mañana. Fue ella quien eligió eso». Hizo una pausa. «Y que le gustaba la lavanda. Las paredes aún guardan el aroma. Después de todos estos años, todavía huele a lavanda. Son cosas buenas para saber sobre una persona», comentó él. «Lo son», concordó Guadalupe, y volvieron al trabajo, cada uno al suyo, envueltos en aquel silencio diferente que a veces ocurre después de una conversación que reveló más de lo que parecía. En una noche de viento fuerte, el tipo de viento que aúlla entre los robles y hace que la cabaña crujiera como la memoria de madera antigua, él no durmió. Guadalupe lo sabía, porque ella también se había quedado despierta. Oyó los sonidos de la noche y sintió al bebé moverse con aquellos movimientos suaves de la madrugada. Lo oyó levantarse con cuidado, el sonido de la puerta trasera al abrirse y cerrarse, y después el silencio durante mucho tiempo. Pasado un tiempo, oyó sus pasos regresar, y después nada más. A la mañana siguiente, cuando ella salió del cuarto sosteniendo el vientre, encontró una sala diferente. La cuna estaba montada. Se quedó parada en el marco de la puerta,
observando. La víspera eran solo piezas de madera apoyadas contra la pared, la silueta desmontada de una promesa por cumplir. Ahora era algo real, sólido, apoyado sobre 4 patas firmes. Y a lo largo del lateral más largo había una fila de pequeños tallados. Flores, pequeñas flores de 6 pétalos, con los bordes suavizados por la lija para que no pudieran raspar la piel sensible del bebé. Él estaba sentado a la mesa con el té. Cuando ella entró en la cocina, él la miró con una sonrisa pequeña y tímida, el tipo de sonrisa de quien hizo algo y espera saber cómo fue recibido, sin querer parecer que espera un elogio. «Ahora ya tiene un lugarcito listo para él», dijo él con voz suave. Guadalupe volvió a la sala y pasó la mano por la madera lisa, por los trazos de las flores y por la firmeza de las uniones. «Mi madre eligió esta cuna antes de morir», dijo en voz baja. «Mi padre empezó a montarla, pero nunca la terminó. Yo no conseguía hacerlo sola. Estaba esperando a que Mateo naciera para pedir ayuda a alguien del pueblo». Se volvió hacia él. Había en sus ojos un brillo húmedo que no llegó a ser lágrima, pero que era de la misma familia. «No tenías que haber hecho esto», dijo ella. «Pero gracias». Él negó despacio con la cabeza. Los ojos, oscuros, fijos en ella con una intensidad que hacía el aire de la sala más denso. «Quería hacerlo», dijo con una simplicidad que no tenía cómo ser fingida. «Usted me salvó la vida, Guadalupe. Esa no es una obligación que se pague con leña cortada y cercas reparadas». Ella lo observó por un momento. «No hago cuentas de ese tipo», dijo finalmente. «Lo sé», dijo él. «Por eso es más importante el gracias». Y en aquel momento, con la luz fría de la mañana de otoño, entrando por la ventana y la cuna, lista en el rincón de la sala, algo cambió entre ellos. No fue dramático. No hubo trueno. Fue solo un cambio pequeño e irreversible. Como cuando la primera piedra de una represa cede y el agua descubre que encontró su camino. El invierno llegó como los inviernos llegan cuando el otoño se distrae. De repente. En una mañana en que Guadalupe abrió la puerta trasera, el valle estaba cubierto de blanco. Aquel silencio luminoso que brillaba como polvo de diamante bajo el sol débil del amanecer. Las orillas del arroyo se congelaron durante la noche, formando franjas de hielo transparentes que la corriente central ignoraba con la terquedad de quien tiene lugares a donde ir. Los robles estaban completamente desnudos, y los arbustos oscuros se destacaban contra el cielo gris como dibujos al carbón. El viento que barría el valle llevaba una seriedad que septiembre solo había anunciado, y noviembre cumplió con rigor. 4 semanas habían pasado desde aquella mañana en que Guadalupe encontró al hombre caído a la orilla del arroyo. 4 semanas sin que apareciera ningún recuerdo adicional, además del nombre del caballo. Guadalupe había observado eso, o mejor dicho, había notado que nada nuevo había ocurrido, con una atención que intentaba mantener práctica y casi médica. Pero aquello estaba a punto de convertirse, contra su voluntad, en algo diferente. Guadalupe había completado 9 meses de embarazo. El hijo anunciaba su llegada con la insistencia de quien no acepta ser ignorado, movimientos que la despertaban de madrugada y una presión en la espalda que hacía incómoda cualquier posición. Había aquella sensación creciente de que el cuerpo había llegado al límite de lo que estaba dispuesto a sostener con paciencia. El invierno había cerrado el camino, pero él asumió automáticamente todas las tareas pesadas, sin que ella lo pidiera, sin que lo necesitara, como si hubiera planeado, sin anunciar la decisión, que mientras estuviera allí, nada que exigiera fuerza excesiva, llegaría hasta Guadalupe. En una mañana en que ella dejó de barrer la cocina para apoyar la mano en la espalda, con una mueca que no consiguió esconder, él simplemente dejó lo que estaba haciendo, tomó la escoba y barrió toda la cocina sin decir una palabra. Después devolvió la escoba al rincón y volvió a lo que hacía. Guadalupe se quedó mirando la espalda ancha de él un segundo más de lo necesario. En los últimos 2 años, hubo un hombre que cobraba cada gesto de gentileza como si fuera una deuda que ella contraía. Aquella naturalidad silenciosa la desorientaba,
porque así era como la gentileza debía ser, y ella había olvidado cómo era aceptarla sin esperar el precio que vendría después. En una tarde de domingo, con el sol de invierno bajo y dorado sobre el valle, él encontró en el granero una caja de herramientas vieja del padre de Guadalupe. Pasó toda la tarde arreglando la ventana del cuarto, aquella ventana que desde hacía años no cerraba completamente, dejando entrar el viento, frío por las rendijas. Ella había aprendido a ignorar el problema, pues había cosas más urgentes que resolver. Guadalupe se quedó en la cocina escuchando el ruido de la madera siendo lijada, las bisagras siendo ajustadas, el cuidado paciente de alguien que hace el trabajo bien, incluso cuando nadie está mirando. Cuando él apareció en la cocina para la cena, con aserrín en el cabello y una satisfacción tranquila en el rostro, ella sirvió la sopa sin comentar. Pero aquella noche, cuando fue al cuarto y cerró la ventana, sintiendo el encaje suave y preciso que probablemente ella no tenía desde que fue instalada, Guadalupe se detuvo con la mano sobre la madera por un momento. Pequeñas cosas, pero eran las pequeñas cosas las que construían el mundo de verdad. La nieve comenzó a caer un martes por la noche, sin aviso. Guadalupe se había ido a dormir más temprano de lo habitual, exhausta de una forma que iba más allá del cansancio físico. Era aquel peso que venía desde dentro, las primeras señales de que el cuerpo se preparaba para el gran momento. Él se había quedado en la sala a la luz de la lámpara, arreglando una correa del arnés de centella. Guadalupe se durmió escuchando el viento empezar a aullar entre los robles y el primer toque suave de la nieve golpeando la ventana recién arreglada. La primera contracción llegó a las 2 de la mañana. No fue como las falsas que venían y se iban como avisos sin consecuencia. Tenía en ella una seriedad diferente, una determinación. Era el tipo de dolor que no es una pregunta conveniente, que no espera permiso. Guadalupe se quedó acostada respirando profundo, contando y esperando para estar segura. La segunda contracción llegó 15 minutos después, más fuerte. La tercera, 10 minutos después, aún más intensa. Guadalupe se levantó con los dientes apretados, las manos sobre el vientre, y miró por la ventana. Copos grandes y espesos caían densos sobre el valle, cubriendo el camino y borrando la carretera, volviendo los 40 minutos hasta el pueblo una imposibilidad. No había tiempo, no había cómo. Gimió en voz baja cuando llegó la cuarta contracción, involuntariamente, contra su voluntad, pues había pasado años entrenándose para no hacer ruido con el dolor. Del otro lado de la puerta se oyó el movimiento inmediato. ¿Guadalupe? La voz de él llegó a través de la madera de la puerta, tensa, despierta. Ella tardó un segundo en responder. La contracción aún no había pasado completamente. Existía la idea de pedir ayuda, algo que siempre le había costado a Guadalupe, que había aprendido desde temprano que necesitar a alguien era una debilidad que el mundo no perdonaba con gentileza. Pero la siguiente contracción llegó antes de que pudiera terminar el argumento interno. «Entra», dijo ella con la voz más débil de lo que había planeado. «Por favor». Aquella noche, bajo la nieve que aislaba el valle del resto del mundo, Guadalupe descubriría quién realmente se quedaría a su lado cuando ya no hubiera nadie más a quien llamar. La puerta se abrió. Él estaba allí en el umbral, la camisa vieja del padre, los pies descalzos sobre el suelo frío, los ojos inmediatamente alertas, leyendo la escena con la velocidad de quien sabe reaccionar ante emergencias. Vio el rostro de ella, vio las manos sobre el vientre, vio la expresión que ella ya no conseguía controlar. Entró en el cuarto. «El bebé está viniendo», dijo Guadalupe entre dientes cuando la contracción cedió, dejándola sin aliento. Y la nieve cerró el valle. No hay cómo llamar a nadie. Él se quedó parado en medio del cuarto por un segundo. Guadalupe vio en aquel instante lo que él estaba sintiendo, porque era lo mismo que ella sentía, el terror silencioso de estar ante algo que exige todo de ti y no ofrece garantías. Pero entonces sus hombros se afirmaron. Los ojos oscuros encontraron los de ella con una calma deliberada que no era ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo tomara el control.
«Dime qué hacer», dijo él con voz firme. «Haré todo lo que me digas, todo». Había en aquella frase simple algo que deshizo un nudo en Guadalupe, un nudo que había estado apretado durante demasiado tiempo. No era la promesa de que todo saldría bien, era la promesa de que ella no estaría sola. Extendió la mano temblorosa hacia él. Él la tomó. Lo que siguió fueron 3 horas que ninguno de los dos olvidaría jamás. Él calentó agua, olla tras olla, alimentando el fuego con la leña que había cortado semanas antes, sin saber para qué. Trajo toallas, sostuvo la mano de Guadalupe cuando las contracciones llegaban y se quedó allí. No se fue cuando se volvió difícil, no dudó cuando se volvió aterrador. Se quedó allí, firme, presente, mientras ella apretaba sus dedos con una fuerza que él no esperaba. «Respira», decía él cada vez que llegaba una contracción. «Respira, Guadalupe, estoy aquí». Y ella respiraba. La nieve continuó cayendo afuera, copos grandes y silenciosos que cubrían el valle con un manto que amortiguaba todos los sonidos del mundo. Dentro de la cabaña, el fogón crepitaba y la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes de madera. Y en aquel espacio pequeño y cálido, rodeado por el silencio de la nieve y el crepitar de la leña, una nueva vida luchaba por llegar al mundo. El amanecer apenas estaba tiñendo el cielo de gris rosado cuando el llanto llegó, alto, claro, furioso. El llanto primario y absoluto de alguien que llegó de la nada y tiene mucho que decir al respecto. Él sostuvo al niño antes, incluso de que Guadalupe pudiera levantar los brazos, porque ella estaba demasiado exhausta para moverse, en aquel agotamiento profundo que llega después de algo que exige todo y deja al cuerpo en una paz involuntaria. Se quedó parado con aquella criatura diminuta en las manos grandes, mirando el rostro rojo, arrugado y furioso con el mundo, y sintió que algo sucedía dentro de su pecho, que no tenía nombre, pero era más grande que cualquier cosa que hubiera sentido desde que despertó sin memoria, en aquella cabaña, como si aquel niño hubiera llegado al mundo y hubiera llenado sin querer una parte del vacío que las memorias perdidas habían dejado. Lo envolvió con cuidado en una toalla caliente y lo colocó en los brazos de Guadalupe con la gentileza de quien entrega algo precioso. Ella miró al hijo durante un largo momento. Las lágrimas vinieron y ella dejó que cayeran, porque había momentos ante los cuales contener el llanto sería una forma de irrespetar la magnitud de lo ocurrido. Después levantó los ojos hacia él. Había en aquella mirada algo que nunca había estado allí antes, algo que atravesaba todas las paredes, todas las defensas construidas a lo largo de años de dolor. En aquel instante, Guadalupe simplemente se olvidó de mantenerlas en pie. «Mateo», dijo ella con la voz quebrada, «su nombre es Mateo». Él miró al niño, al rostro exhausto y radiante de ella, y a la nieve cayendo del otro lado en copos lentos y silenciosos. «Mateo», repitió él, como si el nombre fuera una promesa que no había planeado hacer, pero que estaba haciendo. Y entonces apareció una sonrisa verdadera, completa, sin sombra de confusión ni dolor. La primera sonrisa así desde que había despertado sin saber quién era. Y Guadalupe Sollis, que había atravesado la noche más larga de su vida con la mano de él sosteniendo la suya, comprendió en aquel momento, con una claridad contra la cual ya no conseguía luchar, que estaba completamente e irremediablemente perdida por él. Las semanas que siguieron al nacimiento de Mateo estuvieron llenas de una ternura tan silenciosa que Guadalupe a veces se detenía en medio de lo que estaba haciendo, solo para observar, como si necesitara grabar en la memoria algo que sabía que no duraría para siempre. Él había asumido con absoluta naturalidad el papel de guardián de la cabaña. Se despertaba antes que Guadalupe para encender el fogón, asegurando que el cuarto estuviera caliente cuando Mateo despertara para mamar. En las noches en que el niño lloraba inconsolable a las 2 de la madrugada y Guadalupe estaba demasiado exhausta para levantarse, ella oía los pasos en la sala, la puerta abriéndose con cuidado y la voz grave de él hablando bajito al niño, palabras que ella no distinguía,
pero cuyo tono era el más gentil que había oído en años. En una de esas noches, ella se levantó en silencio y miró por la rendija de la puerta. Él estaba sentado en la silla de la sala, con Mateo en el regazo, meciéndolo despacio con aquel movimiento, rítmico e instintivo, que los brazos descubren cuando sostienen a un bebé. Los ojos oscuros estaban fijos en el rostro del niño, con una expresión de tanta ternura que Guadalupe necesitó un momento de inmovilidad para procesar lo que estaba viendo. Aquel hombre, que había llegado a su valle sin nombre, sin memoria, sin nada más que un caballo y una ropa noble rasgada, se había convertido en las semanas siguientes en la presencia más constante y gentil que Guadalupe había tenido jamás. Y estaba allí de madrugada en el frío de la sala, sosteniendo a su hijo con un cuidado que no era obligación ni deuda, era elección. Era simplemente querer estar allí. Guadalupe volvió a la cama sin hacer ruido. Se quedó acostada con los ojos abiertos hacia el techo oscuro durante mucho tiempo, el corazón latiendo en un ritmo que reconocía y que intentaba, sin éxito, convencerse de que no significaba lo que parecía. El invierno sobre el valle tenía una belleza que Guadalupe había aprendido a admirar en 1909, la infancia, pero que había olvidado en la ciudad, la belleza austera y silenciosa de un mundo reducido a lo esencial, donde el blanco de la nieve volvía todo más honesto. Mateo había cumplido 3 semanas de vida. Era un bebé de temperamento tranquilo para alguien que había nacido bajo una nevada. Dormía durante largos períodos, despertaba con aquella urgencia hambrienta de los bebés y volvía al sueño con una facilidad que Guadalupe recibía con gratitud silenciosa. Tenía los ojos de un castaño, claro que ella no reconocía como herencia de su familia. Probablemente eran los ojos del padre biológico, el hombre que se había ido y que Guadalupe había entrenado la mente para olvidar. Había también otra cosa en los ojos de Mateo que ella había notado, la forma en que seguían al hombre cuando él entraba en el cuarto. Con aquella atención instintiva de los bebés, que aún no saben distinguir lo que es seguro de lo que no lo es, Mateo seguía a aquel hombre como seguía la luz de la ventana, o el rostro de su madre, con el reconocimiento simple de una presencia que siempre estaba allí. Guadalupe notó eso y sintió algo apretarle el pecho. Pero por ahora decidió no pensar demasiado en el asunto. Una mañana de martes, cuando la nieve había dejado de caer, pero el frío se anunciaba con una seriedad renovada, él entró en la cocina donde Guadalupe amamantaba a Mateo. Se quedó parado un momento antes de volverse discretamente hacia la ventana, dándole la privacidad que ella nunca había pedido, pero que él ofrecía con la naturalidad que caracterizaba todo lo que hacía. «¿Puedo ir al pueblo hoy?», dijo él hacia la ventana, con una voz demasiado casual para ser puramente casual. La nieve cerró el camino durante una semana, pero ahora debe estar transitable. Podemos necesitar algunas cosas. Guadalupe levantó los ojos hacia su espalda. «Necesito harina», dijo ella, después de un momento. «Sal y hilo para coser. Voy a anotarlo». «No necesitas anotarlo, son solo 3 cosas». Hubo una pausa brevísima. «Entonces no lo anoto», respondió él. Había en aquel pequeño diálogo, en aquella forma de hablar que se había desarrollado entre ellos sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, en aquel intercambio fácil de quien se conoce lo suficiente como para jugar con las palabras sin miedo a ser malinterpretado, algo que era, al mismo tiempo, cómodo y peligroso. Cómodo porque era bueno, peligroso exactamente por el mismo motivo. Mateo terminó de mamar y Guadalupe lo acomodó en la cuna con el cuidado que las madres desarrollan en las primeras semanas, movimientos suaves y conscientes, como si el aire alrededor del bebé dormido fuera frágil. Cuando se giró, percibió que él aún miraba por la ventana con aquella expresión quieta que ella había aprendido a identificar como el rostro de quien piensa en algo que todavía no ha decidido decir. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él. «Puedes». «¿El nombre que elegiste para él?». Él hizo una pausa, con la voz cuidadosa. «Mateo, ¿tiene algún significado especial para ti?».
Guadalupe percibió que la pregunta era simple, pero cargaba una atención que no era común, la atención de quien había notado que los nombres eran importantes para ella, de quien había guardado la historia de la madre, el aroma de la lavanda y la luz de las ventanas. «Era el nombre del abuelo de mi madre», respondió ella, «el hombre que construyó esta cabaña. Pensé que sería justo que él llevara el nombre de quien construyó el lugar donde va a crecer». Él se quedó callado por un instante, mirando la cuna donde Mateo dormía con la serenidad absoluta de los recién nacidos. «Es un buen nombre», dijo finalmente. «Lo es», concordó ella. Él partió hacia el pueblo justo después del café, ensillando a Centella en el patio, mientras Guadalupe se quedó en la puerta con Mateo abrigado contra el pecho para protegerlo del frío. Había algo deliberadamente cotidiano en la forma en que ambos trataron aquella partida, como si fuera una salida cualquiera, y no la primera vez en semanas que él salía de la propiedad y tenía el mundo entero a su alcance. Pero cuando ya estaba sobre el caballo y sostenía las riendas, se giró para mirarla. «Vuelvo antes del anochecer», dijo simplemente. Había en aquellas 4 palabras una profundidad que Guadalupe no sabía exactamente cómo cargar. No era una promesa trivial. Era un hombre que no sabía quién era, diciéndole a una mujer que había jurado no confiar en nadie que volvería, que elegiría volver, incluso cuando podría simplemente partir. «Está bien», respondió ella con una voz que no dejó traslucir nada. Él partió por el camino nevado y Guadalupe permaneció en la puerta hasta que Centella dobló la curva entre los robles y desapareció. Se quedó allí por un momento más largo de lo necesario, con Mateo caliente contra el pecho, observando el rastro vacío. Después entró. Tenía mucho que hacer. El día fue el más largo que Guadalupe había vivido desde la noche del parto. No porque hubiera algo objetivamente difícil. Ella amamantó a Mateo, preparó el almuerzo, remendó la camisa vieja del padre que él usaba diariamente con una paciencia que ahora reconocía como afecto, barrió la sala y revisó las provisiones. Eran tareas normales, el ritmo habitual de la cabaña. Pero sus ojos volvían siempre a la ventana, no con una frecuencia que ella pudiera admitir abiertamente, pero volvían. Hacia el camino que entraba en el valle, hacia el cielo gris, y hacia la luz que se desvanecía con aquella lentitud traicionera del invierno, que hace que el anochecer parezca que nunca llegará hasta que aparece de repente. A las 4 de la tarde, acomodó a Mateo en la cuna y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té que se enfriaba sin que ella la bebiera, con los ojos fijos en la ventana y un pensamiento que había intentado apartar durante todo el día. ¿Y si él no volvía? No porque fuera malo, esa posibilidad había quedado atrás. Guadalupe había dejado de vigilarlo con el miedo que había traído, del matrimonio con Julian, pero porque había un mundo allá afuera, había una vida de la que él no se acordaba, pero que lo esperaba en algún lugar. Él era un hombre de posesiones que había caído en su valle por accidente, y los accidentes, a veces, se deshacen. Y ella había permitido que él importara. Había permitido que Mateo lo siguiera con la mirada. Había permitido que la cuna con las flores talladas se convirtiera en parte de la historia de la cabaña. Ella lo había dejado entrar. «No debí haberlo permitido», murmuró hacia la cocina vacía. La cocina no respondió. Mateo dormía y el té estaba frío. El sol estaba casi completamente oculto detrás de las colinas cuando el sonido de cascos en el camino nevado llegó hasta ella. Guadalupe apartó los ojos de la costura que había fingido estar haciendo durante los últimos 20 minutos. Se quedó inmóvil, escuchando. Los cascos se acercaban con aquel ritmo cadenciado y reconocible de Centella. Ella había aprendido el paso del caballo sin darse cuenta, de la misma manera que había aprendido la forma en que él tomaba el té y el sonido de sus pasos en la sala de madrugada. Se levantó, fue hasta la puerta y la abrió. Centella apareció en la curva del camino con él sobre la silla, los brazos cargados de paquetes envueltos en tela gruesa y el aliento blanco suspendido en el aire frío de la noche que llegaba. Cuando avistó a Guadalupe en la puerta,
Él extendió la mano en un saludo simple, y había en aquel gesto cotidiano una normalidad que desarmó en Guadalupe cualquier resistencia que aún quedaba. Las lágrimas llegaron sin avisar. No fueron lágrimas dramáticas, fueron las lágrimas silenciosas e involuntarias de alguien que había estado preparado para una pérdida y descubrió que no había ocurrido. Eran las lágrimas de un alivio que no sabía dónde colocarse. Él bajó del caballo, ató a Centella al poste, subió los escalones de la veranda con los paquetes en los brazos y se detuvo delante de ella. Miró las lágrimas en el rostro de Guadalupe por un largo momento, sin decir nada. «Dije que volvería», dijo él finalmente con la voz suave. «Dijiste», confirmó ella, sin intentar esconder el llanto, pues ya era demasiado tarde para eso. «Siempre volveré», afirmó él. Guadalupe quería creer. Lo que no imaginaba es que, muy pronto, sería el mundo entero de Tomás intentando arrancarlo de aquel valle y de aquella promesa. Y había en aquellas 3 palabras algo en lo que Guadalupe había aprendido a no creer. La promesa de un hombre, la garantía de una permanencia que la experiencia le había enseñado a ser siempre provisional. Pero ella miró aquellos ojos oscuros y honestos, que no contenían nada más que lo que decían, y sintió por primera vez en muchos años que creer no era necesariamente una forma de ser ingenua. Entraron en la cabaña, él la acompañó. Fue en una tarde de domingo, 2 semanas después, cuando ocurrió. Había nieve fresca sobre el valle, y el sol de invierno estaba bajo y dorado, proyectando sombras largas sobre el blanco. Guadalupe estaba en la veranda con Mateo dormido en el regazo, envuelto en mantas, con apenas el rostro expuesto al frío. El arroyo brillaba entre los árboles, la corriente central resistiendo al hielo que se acumulaba en las orillas. Él había arreglado la cerca del pasto y regresó a la veranda. Se quedó de pie a su lado, observando el valle, con las manos aún rojas por el frío y el trabajo. Permanecieron así por un momento, que se extendió más allá de lo cómodo, y entró en un territorio diferente. Aquel silencio que no es vacío, sino lleno. El silencio de 2 personas que tienen mucho que decir y aún no han encontrado las palabras correctas. «Guadalupe», la llamó él en voz baja. Ella no respondió inmediatamente. Continuó mirando el arroyo. «No sé quién soy», dijo él después de un momento, con aquella honestidad directa que, desde el principio, había sido una de las cosas que la desarmaban, pues no había en ella estrategia ni plan. «No sé de dónde vengo ni qué me espera cuando la memoria vuelva. No sé si tengo una familia, obligaciones o un nombre que lleve un peso que todavía no puedo imaginar». Guadalupe sabía que no debía permitir que el corazón se acercara demasiado a aquel hombre. Ya había aprendido, de la forma más cruel posible, el precio de amar a alguien que no podía quedarse. Ella se giró para mirarlo. «Pero sé lo que siento cuando estoy aquí», continuó él, los ojos oscuros fijos en los de ella, con una intensidad que no dejaba espacio para desvíos. «Sé lo que siento cuando tú me miras. Sé lo que siento cuando sostengo a Mateo». Hizo una pausa. «Y sé que, sea quien sea yo cuando la memoria vuelva, ese hombre no podrá fingir que no siente lo que siente ahora». El silencio que siguió fue de una cualidad diferente a todos los anteriores. Mateo se movió en el regazo de Guadalupe con un pequeño sonido satisfecho. Ella bajó los ojos hacia el hijo por un segundo, hacia aquel rostro que era su razón para continuar y que había llegado al mundo con las manos de aquel hombre siendo las primeras en sostenerlo. Cuando volvió a mirar a los ojos de él, percibió que se había acercado, no de forma repentina o invasiva, sino con aquella proximidad lenta que da tiempo para retroceder. Ella no retrocedió. El beso fue lento y cuidadoso, cargado de todo lo que había sido guardado durante semanas, de la gratitud que se había vuelto admiración y que se había transformado en algo para lo cual aún no había un nombre disponible. Tenía el sabor de las cosas construidas pacientemente, de las conquistas que tardan en llegar y que, precisamente por eso, pesan y duran más. Cuando se separaron, Guadalupe lo miró con ojos que ya no escondían nada. «Aún no sé tu nombre»,
dijo ella con la voz temblorosa. No importa, respondió él, con un tono al mismo tiempo serio y gentil. Tú me conoces. Eso es más que cualquier nombre. Y Guadalupe Solís, que había aprendido temprano que las promesas de los hombres eran humo y que el amor era una trampa, permaneció allí, en la veranda nevada, con el hijo dormido y el corazón tan abierto, asustado y vivo como nunca había estado antes. Y no hizo nada para volver a cerrarlo. 5 meses habían pasado desde aquella mañana de septiembre en que Guadalupe encontró al hombre caído a la orilla del arroyo. 5 meses durante los cuales el invierno había llegado, instalándose con toda su soberanía, y había comenzado a dar las primeras señales de que el mundo aún recordaba la primavera, las ramas de los robles todavía desnudas, pero con las primeras y diminutas yemas hinchándose en las puntas, como promesas aún cerradas. El arroyo corría lleno tras el deshielo. El huerto esperaba que la tierra se ablandara para recibir las primeras semillas de marzo. Mateo había cumplido 4 meses. Era un bebé que había descubierto sus propios puños con una seriedad científica que hacía reír a Guadalupe cada mañana. Se quedaba acostado en la cuna, estudiando las manos como si fueran los objetos más fascinantes que el mundo hubiera producido jamás. También había descubierto que podía emitir balbuceos interesantes para atraer la atención de las personas a su alrededor, y había comenzado a usar ese descubrimiento con una estrategia que Guadalupe sospechaba no ser completamente inocente. Había sonreído al hombre por primera vez en la segunda semana de vida. Una sonrisa pequeña, torcida y completamente desdentada que había durado 3 segundos, haciendo que aquel hombre grande y serio quedara estático en medio de la sala con una expresión que Guadalupe había archivado en la parte de la memoria donde guardaba lo que no quería perder. Los dos habían construido, en aquellos meses, algo que ninguno llamaba por su nombre, pero que existía con toda la solidez de las cosas reales. Una vida pequeña y simple, rodeada de nieve, después del barro del deshielo, y ahora del olor de la tierra despertando. Una vida con ritmos, hábitos y bromas internas que se forman entre personas que comparten el mismo espacio. Con un conocimiento mutuo que se acumulaba sin esfuerzo, ella sabía que él se despertaba con dolor de cabeza en las mañanas muy frías y que el té de melisa ayudaba. Él sabía que ella se quedaba callada de una manera específica cuando estaba preocupada por algo y que lo mejor era no preguntar de inmediato, sino dejar que ella hablara cuando estuviera lista. Tomás, como ella había comenzado a llamarlo, en una tarde en que discutieron nombres. Ella había dicho que necesitaba algo más personal que señor, y él había respondido que podía ser cualquier nombre que ella eligiera. Guadalupe eligió Tomás porque parecía combinar con él, sin saber exactamente por qué. Él se había convertido, en aquellos meses, en la presencia más constante y segura que Guadalupe había tenido en la vida adulta. Fue exactamente eso lo que hizo que lo que estaba a punto de suceder fuera tan imposible de soportar. Fue en una mañana de marzo, con el sol aún bajo y el aire cargando aquel olor específico de tierra húmeda y hielo derritiéndose, cuando Centella se inquietó. Tomás lo notó primero. Había salido al pasto temprano por la mañana y volvió con una expresión diferente, aquella expresión de quien intenta entender lo que un instinto dice, pero aún no tiene palabras para explicarlo. Centella está agitada, dijo él, aceptando el té que Guadalupe le extendía. Intenta mirar el camino todo el tiempo. No consigue tranquilizarse. Guadalupe lo miró por un momento. Había aprendido a tomar en 1906 serio a aquel caballo. Centella había probado el primer día, que sabía cosas que ellos aún ignoraban. Debe de ser algún animal en el bosque, sugirió ella. Tal vez, concordó él. Pero había una cualidad en el silencio que siguió que no era la habitual entre los dos. Había una tensión fina, casi imperceptible, como la que el aire carga antes de una tormenta. Tomás fue al pasto a verificar a Centella una segunda vez después del desayuno. Guadalupe se quedó en la cocina lavando los cuencos, escuchando el silencio del valle. Y fue ese silencio lo que primero le reveló algo. La quietud había cambiado. Había adquirido una densidad diferente,
una cualidad de algo que llegaba desde lejos. Desde que Julian se había marchado, Guadalupe había aprendido que la paz nunca era eterna. Siempre había algo o alguien en camino para probar lo poco que ella conseguía reconstruir. Entonces oyó las ruedas, el sonido de carruajes sobre el camino de piedra, aquel crujido específico de madera, hierro y peso sobre tierra compactada. Llegó primero como una vibración, después como un sonido inconfundible que creció con la aproximación. No era solo un carruaje, eran varios. Guadalupe dejó los cuencos y fue hasta la ventana de la sala. 3 carruajes entraron en el valle por la curva entre los robles. Eran vehículos de una calidad que el camino de tierra del valle nunca había visto, lacados en negro con detalles dorados que brillaban bajo el sol pálido de marzo, tirados por caballos de pelaje, uniforme y porte idéntico, elegidos con esmero. Los cocheros vestían uniformes oscuros con un blasón bordado en el pecho que Guadalupe no conseguía distinguir desde la ventana, pero que emanaba el lenguaje inequívoco del poder antiguo. Siguiendo los carruajes, 4 jinetes montados en caballos igualmente nobles completaban el cortejo. Hombres de postura rígida y expresiones neutras, con la contención entrenada de quienes sirven desde hace generaciones. Guadalupe se quedó parada en la ventana, con Mateo en el regazo, sintiendo el corazón contraerse. No era exactamente miedo, sino la sensación de quien ve llegar algo que sabía, en el fondo, que acabaría por llegar. Tomás estaba parado en el patio, inmóvil, observando la aproximación. Guadalupe salió de la cabaña y se colocó a su lado en el momento en que el primer carruaje se detenía. El cochero bajó con agilidad y abrió la portezuela con un gesto que contenía décadas de etiqueta y entrenamiento. Entonces, una mujer bajó. Tenía cerca de 60 años, el cabello completamente blanco recogido en una elaborada composición de peines y joyas que costaban más que toda la cabaña. Vestía un traje de viaje verde oscuro bordado y tenía la postura de quien había nacido esperando que el mundo se organizara a su alrededor. El rostro tenía rasgos fuertes y definidos, el tipo de belleza que se vuelve interesante con el paso de los años, de una forma que la belleza convencional rara vez consigue. Miró a Tomás con aquellos ojos, oscuros y profundos, innegablemente iguales a los de él, y la compostura que había mantenido durante toda la bajada del carruaje se deshizo en un segundo. No de forma dramática, sino temporalmente, como una máscara que una persona olvida sostener cuando el alivio es demasiado grande para ser contenido. «Tomás», dijo ella con una voz que cargaba 5 meses de terror acumulado, y entonces, del segundo carruaje, bajó un hombre. Tenía la misma altura que Tomás, los mismos hombros anchos y el mismo cabello oscuro, pero había en él algo diferente que Guadalupe percibió incluso antes de poder identificar qué. Una cualidad en la forma en que sus ojos recorrieron la escena, calculando, catalogando, determinando. Eran los ojos de quien llega a una situación con un resultado ya decidido y solo verifica los obstáculos en el camino. «Mi hermano», dijo Tomás con voz baja y tensa al lado de Guadalupe. Ella lo miró rápidamente. Había algo ocurriendo en su rostro, no el pánico del primer día, ni la confusión de las primeras semanas. Era algo diferente, más profundo y perturbador. Él estaba recordando. Guadalupe lo veía suceder, la forma en que los ojos oscuros se fijaban y luego se estrechaban levemente, como alguien que recibe información a una velocidad excesiva y necesita un instante para procesarla. La mandíbula se contrajo. Las manos, a los lados del cuerpo, se cerraron en puños que luego se abrieron deliberadamente, en un esfuerzo consciente por no dejar que el cuerpo revelara la tormenta interior. «Tomás», dijo el hermano acercándose con una sonrisa que llegaba a los labios, pero nunca a los ojos. «Gracias a Dios. Finalmente lo encontramos». Y entonces, del tercer carruaje, bajó Constanza de Villares. Era bella de la forma en que las piedras preciosas son bellas, con una perfección que no invita al tacto, sino a la admiración distante. Alta, de cabellos castaños claros elaboradamente arreglados,
vestía un traje de viaje de un azul que debía costar el equivalente a 6 meses de provisiones de la cabaña. Bajó con la gracia estudiada de quien practica cada movimiento para parecer natural. Sus ojos gris azulados, de una limpidez de vidrio que deja ver, pero no deja pasar, se dirigieron inmediatamente a Tomás. Después se volvieron hacia Guadalupe. Recorrieron la pequeña cabaña con la puerta verde descolorida, el huerto aún desnudo por el invierno, el patio de tierra apisonada y la ropa en el tendedero entre los robles. Recorrieron a Guadalupe de arriba, abajo el vestido simple, los zapatos gastados, el bebé en el regazo con una expresión que no llegaba a ser desprecio abierto, era algo más refinado. Era la expresión de quien evalúa y clasifica sin dejar que el juicio se trasluzca totalmente, pues había sido enseñada a que mostrar lo que se piensa es mala educación, aunque pensar siga estando permitido. Tomás, dijo ella con una voz que era miel y cálculo en proporciones que Guadalupe, después de 2 años aprendiendo a leer las capas de lo que las personas dicen, percibió inmediatamente. Qué alivio encontrarlo, qué tiempo interminable. Tomás miró a Constanza, y Guadalupe, que estaba a su lado y conocía su rostro mejor que él mismo en aquel momento, vio algo que guardó con un dolor silencioso, vio que él la reconocía, que la memoria había regresado lo suficiente para que aquel rostro significara algo. No era amor, pero era reconocimiento. Y por ahora, eso bastó para hacer que el mundo de Guadalupe se encogiera. Los primeros minutos fueron de una extrañeza densa e incómoda, aquella tensión específica de cuando 2 mundos que nunca deberían coexistir se encuentran y nadie conoce el protocolo. La madre de Tomás, que se presentó como doña Beatriz de Albuquerque con una formalidad natural, había mirado la cabaña a Mateo y a Guadalupe, teniendo la elegancia de no decir lo que pensaba mientras afirmaba con una gentileza genuina: «Esta señora nos ha dado el mayor regalo que podríamos imaginar, la vida de mi hijo». Había, en la forma en que lo dijo, algo que Guadalupe no esperaba, un reconocimiento real, no diplomático, la gratitud de una madre que había pasado 5 meses sin saber si su hijo estaba vivo. Guadalupe apenas asintió. Los invitó a entrar, pues la hospitalidad era lo que la cabaña enseñaba. Había té, pan y lo mínimo que se ofrece a quien llega, incluso cuando la llegada duele. Entraron. Joaquim, el hermano, recorrió la sala con aquellos ojos calculistas que no descansaban, deteniéndose en la cuna de Mateo por un segundo más de lo necesario. Guadalupe sintió que no era curiosidad, sino evaluación, la evaluación de quien determina si algo representa un problema. Constanza permaneció de pie junto a la chimenea, con la postura de quien prefiere no sentarse en muebles que no reconocía como seguros, sosteniendo la taza de té con una delicadeza impecable en aquella cocina de madera vieja. Y Tomás permaneció en silencio. Fue después de que los jinetes fueron instalados en el establo y los carruajes llevados al pasto que Guadalupe y Tomás se encontraron solos por primera vez desde que el cortejo había llegado. Ella estaba en la cocina lavando las tazas, él permanecía parado en el umbral de la puerta, con aquella expresión que ella había aprendido a leer y que ahora cargaba algo diferente de todo lo que había visto antes. «¿Estás recordando?», dijo ella sin girarse. No era una pregunta. «Sí», respondió él después de un momento. «¿De todo?». Hubo una pausa. «De casi todo. Los recuerdos llegan en fragmentos, pero lo suficiente para...». Se detuvo. «Lo suficiente para saber quién soy». Guadalupe terminó de lavar la última taza. Secó las manos en el paño de cocina con la lentitud de quien gana tiempo para que el rostro se mantenga neutro antes de girarse. Cuando finalmente lo hizo, llevaba en el rostro la expresión que había practicado durante los 2 años de matrimonio con Julian, una máscara de quien está bien, de quien aguanta, de quien no necesita nada. Era la defensa que había jurado no volver a usar, pero que ahora era necesaria, porque su corazón estaba en un lugar demasiado peligroso para ser revelado. «Entonces ahora sabes quién eres», dijo ella, con la voz controlada. «Lo sé», afirmó él.
Había en la forma en que pronunció aquella palabra algo que ella no consiguió clasificar de inmediato. No era una simple revelación, era más complejo que una despedida. «Tomás Enrique de Albuquerque», dijo él despacio, como si probara el propio nombre en la I, boca después de meses sin él. «Duque de Montebravo, hijo de doña Beatriz, hermano de Joaquín». Hizo una pausa. «Prometido de Constanza de Villares». El silencio que siguió fue el más pesado que había existido entre ellos. Más pesado que el de la primera noche, que el silencio después del parto, o que cualquier otra quietud cargada que hubiera habitado aquella cabaña en los meses anteriores. Guadalupe asintió solo una vez. «Entonces, ahora sabes a qué lugar perteneces», dijo ella, con una voz limpia y firme, que le costó más que cualquier otra cosa en aquellos 5 meses. «Guadalupe», comenzó él, con la voz fallando levemente al pronunciar su nombre. «No», lo interrumpió ella levantando la mano. «No ahora. Necesitas quedarte con tu familia esta noche». Lo miró por un instante largo y honesto, despojándose de todas las defensas, viéndolo como realmente era. «Estuviste muerto para ellos durante 5 meses. Quédate con ellos». Él la miró con aquellos ojos de siempre, profundos, oscuros y honestos, con una expresión que contenía sentimientos que ella aún no estaba lista para recibir. «Esta conversación no ha terminado», afirmó él. «Esta conversación», respondió ella, volviéndose hacia el fregadero, «continuará cuando sepas exactamente lo que quieres decir». La noche fue la más larga desde la noche del parto. Guadalupe acostó a Mateo en la cuna, apagó la lámpara y permaneció en la oscuridad del cuarto, escuchando las voces bajas que venían de la sala. Oyó a doña Beatriz contar sobre los meses de búsqueda y a Tomás responder con aquel tono que ella conocía, pero que ahora cargaba un peso nuevo, el peso de quien reconecta los fragmentos de una vida que había sido olvidada, pero que nunca había dejado de existir. Y había otra voz, la voz de Constanza, baja, musical y calculada, que atravesaba la puerta como un recordatorio constante de que había un mundo entero esperándolo más allá de aquel valle. Guadalupe colocó la mano sobre el pecho, en la oscuridad. Había un nombre para lo que estaba sintiendo. Ella conocía ese nombre, ya lo había sentido antes, de formas diferentes y por personas diferentes, por el padre, por el hijo, por la madre que nunca había conocido, pero de aquella forma específica, con aquella mezcla de alegría, terror y la sensación de estar al borde de perder algo que había costado tanto construir. Era la primera vez, y había llegado demasiado tarde, o en el momento equivocado, o a un corazón que ya no se sentía disponible para recibir sentimientos sin complicación. «No te ilusiones», susurró para sí misma, en la quietud del cuarto. Mateo se movió en la cuna con un pequeño sonido. «No te ilusiones», repitió ella. «Él se irá. Vas a estar bien. Ya estuviste bien antes». Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no creyó completamente en lo que decía. A la mañana siguiente, Tomás despertó antes que todos. Guadalupe lo sabía porque ella tampoco había conseguido dormir. Había pasado buena parte de la noche con Mateo en el regazo, no porque el niño lo necesitara, sino porque sostener al hijo era la única forma de mantener el corazón en su lugar mientras las voces en la sala se callaban una a una. Cuando abrió la puerta del cuarto, dejando a Mateo durmiendo en la cuna, y entró en la cocina en las primeras horas de la mañana, encontró a Tomás sentado a la mesa, en la oscuridad. Sus manos envolvían una taza de té que debía de estar fría desde hacía mucho tiempo. Miraba la superficie de la mesa con la concentración de quien no ve lo que está delante, pues la mente está en otro lugar. Él levantó los ojos cuando ella entró. Guadalupe fue hasta la cocina sin decir nada. Encendió el fuego con los movimientos automáticos de quien ya había repetido aquella tarea miles de veces. Puso la tetera a calentar y buscó la harina para el pan. Permaneció de espaldas a él por un largo momento, trabajando, escuchando el silencio del valle allá afuera,
que parecía cargado de una expectativa que ella no había pedido. «No, dormiste», dijo él. «Lo sé», respondió ella. Hubo una pausa. «Yo tampoco». El fuego crepitó. La madera nueva comenzó a arder. La llama subió y el calor se extendió por la cocina fría. Guadalupe continuó mezclando la harina con el agua y la sal en movimientos rítmicos, casi meditativos. «Necesito contarte algunas cosas», dijo Tomás, con la voz cargada de aquella cualidad de quien se prepara para decir algo difícil desde hace horas. Por primera vez, desde que lo había encontrado a la orilla del arroyo, Guadalupe no tenía certeza de querer oír la verdad. «¿Puedes contar?» Él respiró hondo. Lo que contó aquella mañana, mientras el pan se horneaba y la luz de marzo entraba por la ventana en ángulos cada vez menos gélidos, fue la historia de una vida que Guadalupe había imaginado en fragmentos, pero que ahora llegaba entera. Tomás Enrique de Albuquerque y Montebravo, 28 años. Heredero del Ducado de Montebravo, tierras en el norte, producción de vinos y 80 familias que dependían de la administración de la propiedad para sobrevivir. Hijo único efectivo, pues Joaquim había nacido de otra madre y el título no le pertenecía por derecho, aunque nunca había dejado de desearlo. El compromiso con Constanza había sido acordado cuando ambos tenían 15 años. Por familias, por intereses, por la lógica fría de un mundo que veía los matrimonios como alianzas y no como elecciones. No había amor allí. Había respeto mutuo, conveniencia y la ausencia del desamor activo que, a veces, pasa por afecto cuando no se conoce otra cosa. La caída había ocurrido en una mañana en que él estaba a caballo, inspeccionando los límites de las tierras. Centella había tropezado con una raíz escondida por las hojas de otoño y Tomás había golpeado la cabeza contra una piedra con tal violencia que borró no solo la conciencia, sino las 6 semanas que precedieron al accidente. 6 semanas antes de la caída, dijo él, fijando la mirada en ella, yo ya había tomado una decisión. Guadalupe dejó de amasar el pan. Había decidido romper el compromiso con Constanza, continuó él, con una voz directa y sin adornos. No había amor. Había respeto e historia familiar, sí, pero también la presión de Joaquim, que veía en aquel matrimonio ventajas que no eran mías para dar. Había llegado al punto en que continuar parecía deshonesto, tanto para ella como para mí. Miró a Guadalupe con ojos que no se desviaban. No te cuento esto para justificar nada. Lo cuento porque mereces saber que lo que sentí antes de caer no fue creado aquí. Ya existía. Solo no tenía rostro ni nombre. El silencio que se instaló fue de una cualidad diferente a todos los anteriores. Guadalupe miró la masa de pan en sus manos por un momento. Luego la colocó en el molde con movimientos cuidadosos y la llevó al horno. ¿Y ahora?, preguntó ella finalmente, sin girarse. Ahora que recordaste todo, ¿qué es lo que quieres? Él permaneció en silencio por un instante, una pausa que era una respuesta antes de ser dicha. Mientras escuchaba, Guadalupe sentía cada palabra como la confirmación de un miedo antiguo. Los hombres siempre pertenecen más a su mundo que a la promesa que hacen a una mujer. «Quiero quedarme», dijo él, con una simplicidad que no contenía ninguna vacilación ni reserva. «Quiero quedarme aquí, contigo, con Mateo, en este valle». Guadalupe se giró hacia él. «Tomás», dijo ella, con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que se debilitaba en cada sílaba. «Tienes un ducado, tienes 80 familias que dependen de ti, tienes una madre, un nombre y obligaciones que no desaparecen simplemente porque deseas que desaparezcan». «No dije que desaparecen», respondió él. «Dije que quiero quedarme». «Son cosas incompatibles». «No lo son», afirmó él, con una calma que indicaba que había pasado toda la noche reflexionando. «Puedo administrar Montebravo sin vivir allí. Puedo nombrar un administrador de confianza. Puedo ir cuando sea necesario. Puedo ocuparme de lo que necesita, ser atendido». Hizo una pausa. «Pero ¿dónde vivo? ¿Dónde me despierto todas las mañanas y dónde quiero ver a Mateo dar sus primeros pasos?
Eso lo puedo elegir. Guadalupe lo miró por un largo momento. Antes de elegir cualquier cosa, dijo ella, finalmente, tienes que hablar con ellos, con tu madre, con Constanza, con tu hermano. No puedo ser la razón por la que abandonas tus obligaciones sin honrarlas primero. Tomás asintió. Lo sé, dijo él, y hablaré, hoy mismo. La conversación con doña Beatriz ocurrió primero, en la sala de la cabaña, bajo la luz de la mañana que entraba por las pequeñas ventanas. Guadalupe permaneció en la habitación con Mateo, sin intentar escuchar. Había cosas que pertenecían solo a ellos. Doña Beatriz salió de la sala 40 minutos después. Pasó por la cocina y se detuvo por un momento, observando a Guadalupe con una expresión compleja. «Mi hijo nunca fue hombre de medias palabras», dijo ella finalmente, con un tono de aprobación renuente. «Desde pequeño, cuando decidía algo, era absoluto. Eso siempre me asustó y me enorgulleció en igual medida», suspiró. «El Señor mi marido le enseñó que las obligaciones vienen antes de todo, incluso de la felicidad. Pasé 20 años creyendo que eso era sabiduría. Hoy ya no tengo tanta certeza». Miró a Mateo, que dormía en los brazos de Guadalupe. «Es un niño bonito», dijo ella, simplemente, antes de salir al patio. La conversación con Constanza fue más breve. Tomás pidió que se encontraran en el patio, terreno neutral. Guadalupe los vio por la ventana, pero desvió la mirada por respeto. Vio solo el final, Constanza regresando al carruaje con el rostro neutro y la postura impecable de quien esconde el esfuerzo que hace para mantenerse erguida. No había villanía en Constanza de Villares, había solo una mujer que había esperado por un hombre que decidió, incluso antes del accidente, que no quería ser quien ella esperaba. Guadalupe sintió una compasión discreta por ella. La conversación con Joaquín fue la más difícil. Guadalupe lo percibió así en cuanto Tomás entró en la cabaña con el mentón contraído. «No va a aceptar», dijo Tomás, deteniéndose junto a la ventana. «Amenazó con impugnar el título. Dice que tiene abogados interesados en pasar años en tribunales si es necesario». «¿Y si lo hace?», preguntó Guadalupe. «¿Y si pierdes todo lo que es Montebravo?». Tomás se volvió hacia ella. Los ojos oscuros encontraron los de ella con la misma honestidad desarmante del primer día. «Entonces que lo pierda», dijo él. «Perdí la memoria durante 5 meses y no perdí lo que realmente importa. Descubrí que lo que vale la pena cabe en esta cabaña». Guadalupe sintió el pecho apretarse con una mezcla de alivio e incredulidad. Él había vuelto para hablar con el hermano, no para defenderse, sino para comunicar una decisión que ya estaba tomada. La despedida de la familia ocurrió al final de la tarde, bajo el sol de marzo que teñía el valle de dorado y naranja. Las sombras largas de los robles se extendían sobre la nieve que resistía en las partes que el sol no alcanzaba. Doña Beatriz fue la última en subir al carruaje. Se detuvo en el patio delante del hijo. Se quedaron mirándose por un momento, esos dos con los mismos ojos oscuros y la misma terquedad que en ella se había vuelto serenidad, y en él aún estaba definiéndose. «Ven a Montebravo cuando sea necesario», dijo ella, «y cuando quieras también. Administra bien lo que es tuyo. No necesitas estar allí físicamente para hacerlo». «Lo sé, madre». Ella miró a Guadalupe, que estaba parada en la puerta de la cabaña con Mateo. Su mirada llevaba la complejidad que la mañana había revelado. «Cuídalo», dijo Beatriz finalmente, con la eficiencia de las madres que comprimen mundos en frases cortas. «Lo cuidaré», respondió Guadalupe. Doña Beatriz subió al carruaje. Las ruedas giraron y los caballos tomaron el camino de regreso entre los robles. Tomás se quedó parado en el patio, observando el cortejo alejarse. Primero, la madre, después Constanza y por último Joaquín, que se había ido sin despedirse, la forma más honesta de partir ante aquella situación. Los jinetes siguieron por último hasta que el sonido de las ruedas fue absorbido por el silencio absoluto del valle. Tomás permaneció parado un momento más. Después se volvió. Guadalupe aún estaba en la puerta con Mateo esperando. Caminó hacia ella despacio, con la calma de quien finalmente ha llegado al destino.
cuando se detuvo delante de ella, bajo la luz dorada del final de la tarde, dijo: «He venido para quedarme, si todavía me quieres». Guadalupe lo miró por un largo momento. Había una versión de ella, la que había llegado al valle 5 meses atrás, con el corazón cerrado, que habría sido cautelosa. Pero esa versión había sido lentamente deshecha por el té fuerte sin miel, por la cuna tallada mientras ella esperaba despierta, y por la mano que él sostuvo en la noche más larga de su vida. «Quiero», dijo ella, simplemente. Entonces él se acercó Mateo entre los dos, atento a todo con sus 4 meses de experiencia. Cuando Tomás tocó el rostro de Guadalupe con delicadeza, ella cerró los ojos, sintiendo con claridad que finalmente había llegado al lugar correcto. 5 meses después, el valle estaba en pleno verano. La huerta plantada en marzo estaba exuberante, tomates pesados, calabazas doradas y hierbas que llenaban el aire con el aroma generoso de la estación. Los robles estaban cubiertos de hojas de un verde profundo, y el arroyo corría claro y rápido, con la alegría del deshielo que ya había quedado atrás. Era una tarde de sábado. Tomás estaba en el patio con Mateo, que había descubierto con pasión que las piernas servían para más que patear el aire. El niño sostenía los dedos del padre con concentración absoluta, los pies inestables en la tierra, la lengua entre los dientes en el esfuerzo de coordinar las órdenes del cerebro. Guadalupe observaba desde los escalones de la veranda. «Vamos», animaba Tomás, arrodillado delante del hijo. «Un paso más, solo uno más». Mateo miró al padre con seriedad, después a la madre, y luego a sus propios pies, como si tuviera una conversación importante con ellos, y dio el paso. Se tambaleó. Las manos grandes de Tomás estaban allí antes del desequilibrio, sosteniéndolo con naturalidad. Mateo protestó con un sonido indignado de quien no quería ayuda y se preparó para intentar de nuevo. Guadalupe rió, una risa que venía del fondo del alma, donde la alegría guardada finalmente había encontrado razón para aflorar. Tomás la miró, y su rostro se iluminó con un amor que no necesitaba ser explicado. «Lo conseguirá aún hoy», dijo Tomás con una certeza tranquila. «Lo conseguirá», concordó Guadalupe. Mateo dio 2 pasos más antes de sentarse abruptamente, sorprendido con sus propias piernas, y abrió la sonrisa más satisfecha que el valle había visto jamás. Tomás lo tomó en brazos, lo colocó contra el hombro y se sentó al lado de Guadalupe. El sol del 1900 final de la tarde doraba el paisaje, y Mateo puso la mano en la mejilla del padre, afirmando silenciosamente que él pertenecía a aquella familia. «¿Estás feliz?», preguntó Tomás. Guadalupe miró el arroyo, los robles, la huerta y la cuna visible por la ventana abierta. Después miró al hombre a su lado, la cicatriz en la ceja y los ojos que la amaban. «Lo estoy», respondió ella, con la voz completa de quien no necesitaba nada más. El valle quedó en silencio alrededor de los tres, un silencio lleno y generoso que había guardado corazones solitarios y los había curado. La historia que había comenzado con una caída había llegado, por fin, a su verdadero comienzo. Y así, llegamos al final de otra emocionante historia. A veces, nuestra vida se derrumba tan lentamente que apenas percibimos el momento en que nos convertimos en prisioneros de nuestros propios escombros. Guadalupe creía que estar sola era la única forma de estar segura, después de un amor que la rompió por dentro. Tomás, criado entre títulos, obligaciones y herencias, creía que el deber y el nombre venían siempre antes de cualquier deseo del corazón. Lo que vemos en esta historia es justamente el momento en que esas 2 creencias son puestas en duda, cuando una mujer que juró nunca más amar se ve obligada a admitir que el amor volvió a caber en su pecho, y cuando un hombre que siempre vivió para lo que el mundo esperaba de él elige, por primera vez, dónde quiere realmente echar sus raíces. Lo que aprendemos hoy es que la verdadera nobleza no está en la sangre que heredamos, ni en las obligaciones que el mundo nos impone, sino en el coraje de elegir dónde queremos lanzar nuestras raíces. El amor verdadero no es aquel que nos salva del mundo,
sino aquel que nos da un motivo para querer habitar en él nuevamente. Porque al fin y al cabo, la vida no está hecha de grandes títulos o carruajes dorados, sino de los pequeños gestos, de los pequeños lugares donde el corazón finalmente puede descansar. No importa cuán profunda y dolorosa sea nuestra caída, siempre habrá un valle, pero depende de ti elegir si vas a transformarlo en huida o en recomienzo. Esta historia no tendría sentido sin ti aquí para escucharme. Suscríbete a nuestro canal Los Corazones Enamorados, activa la campanita y compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Un gran abrazo a tu corazón. Espero con ilusión nuestro encuentro en la próxima historia.